Quiero partir expresándoles un saludo cordial a nombre de la Universidad de Lambayeque en este curso virtual La Administración Pública y el Valor del Talento Humano en el contexto de la Ley Servir. En primer término, quien les habla es el abogado Jorge Gilberto Casusola Costa y quiero compartir con ustedes uno de los aspectos principales que están dentro de esta reforma del servicio civil y que son los trabajadores que se encuentran dentro del régimen laboral del contrato administrativo de servicios. Vamos a hacer en primer término algunos comentarios referidos a este régimen especial de contratación administrativa de servicios que está regulado pues por el Decreto Legislativo 1057, su reglamento y otras modificatorias que se han establecido para su implementación. Como ustedes saben, el 6 de abril del 2012 se publicó la Ley 29849, ley que modifica el Decreto Legislativo 1057. El Decreto Legislativo 1057 en sí, como régimen laboral de contratación administrativa de servicios, implicaba para el trabajador salir de una dependencia con un régimen laboral que venía de los servicios no personales o locación de servicios y fueron incorporados pues a la gran masa laboral y donde venían gozando ya de algunos beneficios y algunos derechos que estaban comprendidos bajo este régimen. Esta ley, pues, la 29849, se da teniendo en cuenta las características coyuntural y transitoria que afronta este régimen laboral, toda vez que de forma progresiva tiene que ser eliminado como régimen laboral. Asimismo, hay que ver que en el momento en que se da el Decreto Legislativo 1057 en el año 2008, existía en nuestro país una demanda o una necesidad de incorporar un nuevo régimen frente a la instalación o firma, en todo caso, de los tratados internacionales de libre comercio. El Decreto Legislativo 1057 así fue publicado pues por el gobierno aprista el 28 de junio del 2008, creando un régimen especial, el mismo que tenía por objeto dar solución a la situación laboral de más o menos 200.000 trabajadores que se encontraban sujetos a contratos de locación de servicios o servicios no personales. Algunos trabajadores que no se pasaron a este régimen del Decreto Legislativo 1057 continúan hasta hoy desempeñándose en la administración pública y esto en base a resoluciones judiciales que preveyeron pues su estabilidad en la plaza que venían ocupando. Pero la gran masa de trabajadores pasaron a incorporarse a este nuevo régimen especial de contratación administrativa de servicios. Con este decreto legislativo se van a reconocer, entre otros derechos, los siguientes: el derecho a 15 días de vacaciones remuneradas anuales, el derecho a seguridad social, a la jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales y el descanso semanal de 24 horas continuas. Así más o menos empezó este régimen laboral. Como se puede ver, dejaba mucho que hablar en torno a la estabilidad laboral de los trabajadores y al mismo tiempo dejaba de lado algunos derechos con los que venían gozando lo que se encontraban en los servicios no personales o contratos de locación de servicios. Sobre este régimen laboral, el Tribunal Constitucional incidió a través de su jurisprudencia para que se vaya regulando algunos otros beneficios o derechos que los trabajadores podían comprenderles. Y es así como estos derechos vienen a ser reconocidos con la promulgación de los decretos supremos 075-2008 PCM y el 065-2011 PCM como normas reglamentarias del Decreto Legislativo 1057. Es así pues como se van a incorporar ahí el descanso por maternidad, el permiso por lactancia, la licencia por paternidad, descansos subsidiados por e-salud. Se establecen asimismo penalidades frente a una situación de despido arbitrario por parte de la entidad y así como también se va a reconocer en forma restringida el derecho de sindicalización y de huelga. Se ven también las licencias por capacitación que podrían ser autorizadas o no por la entidad, el descanso compensatorio por trabajo en sobretiempo y también la licencia por fallecimiento de familiar directo.
En síntesis, se puede afirmar pues que la promulgación de la Ley 29.849 va a incorporar y al mismo tiempo va a reafirmar derechos a los trabajadores comprendidos bajo el régimen CAS, que en sí ya venían siendo reconocidos a través de estas normas reglamentarias que hemos visto anteriormente, como son los decretos supremos 075/2008 PCM y el 065/2011 PCM. ¿Qué es lo que como innovación o como característica principal nos trae la Ley 29.849? En sí, tres cuestiones importantísimas. Los aguinaldos de fiestas patrias y Navidad, de los cuales tendría que gozar el trabajador CAS, el incremento de 15 a 30 días de vacaciones anuales, y al mismo tiempo un hecho que tiene que ver con la situación misma de la estabilidad de los trabajadores cuando se incorpora aspectos legales como causal de extinción del vínculo laboral. Esto pues va a permitir en todo caso o se cierne una desprotección al trabajador contra el despido arbitrario, puesto que permite que una institución del Estado pueda implementar dicha figura laboral justificando su accionar con un mal desempeño o falta grave del trabajador o cumpliendo la penalidad que estipula la propia norma y el reglamento. Vamos entonces a ver en sí qué es lo que contiene el Decreto Legislativo 1057 como régimen especial de contratación administrativa de servicios CAS. Al respecto, es necesario también señalar de que en un principio, cuando los trabajadores se vieron en todo caso impulsados o impelidos a entrar a este régimen especial de contratación administrativa de servicios, se dio un debate en torno a que si este régimen laboral era constitucional o era inconstitucional. Al respecto, el caso del demandante Roy Marden Leal Maitaguari, con el expediente número 0002-2010, proceso de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional. Ahí el tribunal fijó algunos puntos importantes para desarrollar y postular al final en la parte resolutiva de que el decreto legislativo 1057 era constitucional, puesto que si bien es cierto se planteaba y se reclamaba el derecho a la estabilidad laboral, pero en el caso particular se planteaba también que esta posibilidad estaba subsumida en torno a la Constitución y a los regímenes especiales que debería estar normado cada trabajador, inmerso cada trabajador, para que pueda en todo caso peticionar el derecho a su estabilidad. Y entonces el Tribunal Constitucional concluye de que el contenido pues, de la protección de los trabajadores CAS frente a la resolución injustificada de sus contratos tenía pues que ser en todo caso fundamentada en torno a la propia situación del trabajador. Y es por eso de que el Tribunal Constitucional argumenta pues la imposibilidad de reclamar pues incumplimientos producidos con lo que eran servicios no personales. La finalidad del decreto legislativo 1057 es regular como régimen especial de contratación administrativa de servicios a los trabajadores con el objeto de garantizar los principios de mérito y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo a la administración pública. Pero en realidad de lo que se trataba era de corregir lo que se tenía en la administración pública como contrato por locación de servicios y servicios no personales a un solo régimen especial de contratación que iba a permitir incluso que la entidad no tenga una relación tan directa o entroncada con el trabajador y que pudiera en todo caso resolver los contratos en la medida que no eran de necesidad para la entidad, en la cual pueda fundamentar. En el artículo 2,
reglamenta sobre el ámbito de su aplicación y es aplicable pues a toda entidad pública que está sujeta al decreto legislativo 276, la ley de base de la carrera administrativa y de remuneración del sector público, y a otras normas que regulan carreras administrativas especiales, ¿no? Asimismo, a las entidades públicas sujetas al régimen laboral de la actividad privada, con excepción de las empresas del Estado, ¿no? Eso sí, una situación muy concreta y definida, en torno a que a las empresas del Estado no les alcanzaba, en todo caso, que puedan contratar bajo este régimen especial de CAS. En cuanto al artículo 3 sobre la definición del contrato administrativo de servicios. El contrato administrativo de servicios, para la norma, constituye pues una modalidad especial de contratación, es decir, esta potestad privativa del Estado regula pues de que no se encuentra sujeto a la ley de base de la carrera administrativa, el régimen laboral de la actividad privada, ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales, sino que era un régimen laboral especial en la cual los trabajadores que querían ingresar a la administración pública deberían regirse ya por esta legislación. El régimen laboral especial de este decreto legislativo 1057 tiene un carácter transitorio, es decir, así lo regula la modificatoria del artículo 2 de la ley 29849 publicada el 6 de abril de 2012 en el Diario Oficial Peruano, ¿no? El texto original establecía lo siguiente: el contratado administrativo de servicios constituye una modalidad especial propia del derecho administrativo y privativa del Estado. Se regula por la presente norma, no se encuentra sujeto a la ley de base de la carrera administrativa, al régimen laboral de la actividad privada, ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales. Es decir, va a corregir algunas situaciones que estaban muy en forma general y lo va a, en todo caso, a especificar, ¿no? En cuanto al artículo 4 sobre los requisitos para su celebración, establece pues dos requerimientos importantes y especiales, ¿no? Primero, que el requerimiento es realizado por la dependencia usuaria, es decir, había necesidad de que es necesario que la entidad fundamente el porqué, la necesidad también de contratar a un trabajador en un área específica o en un nivel específico. Y el otro punto es la existencia de disponibilidad presupuestaria. Esto es importantísimo, porque el contrato administrativo de servicios no puede ir más allá de lo estipulado en el presupuesto para el año fiscal de la entidad. En este sentido, toda situación que vaya en contra del presupuesto, en todo caso asignado para la entidad, es responsabilidad que está regulada por la propia ley de presupuesto público y por las propias normas específicas, ¿no?, en torno a los que constituiría una falta administrativa o un delito, o en todo caso una responsabilidad en la vía civil. La duración contemplada en el artículo 5 nos establece que el contrato administrativo de servicios se celebra a plazo determinado y es renovable. ¿Qué significa esto? Significa que en cada año fiscal el contrato administrativo de servicios se puede en todo caso renovar, y no existe pues una cantidad de veces que se pueda decir hasta acá es renovable, sino que se puede renovar cuantas veces sea necesario, pero no debe exceder de un año fiscal. Artículo 6. En torno al contenido del contrato, ya el Tribunal de Servicio Civil ha planteado en todo caso los formatos a través de algunos lineamientos específicos en resoluciones determinadas para que las entidades del Estado puedan hacer los contratos en base a un contenido general y que sea para todas las entidades, ¿no? Pero este contrato debe en todo caso otorgar al trabajador los siguientes derechos. Primero, percibir una remuneración no menor a la remuneración mínima legal establecida por el Estado, ¿no? Es decir, no puede excederse de los 750 soles mensuales en los cuales un trabajador puede percibir, o en todo caso está sujeta también a lo que la entidad
pueda ir más allá de este remuneración mínima, y también una vez establecida esta remuneración no se puede cambiar porque ya hecho el contrato es de cumplimiento obligatorio. La jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Esta situación pues va a permitir que el trabajador en todo caso tenga un descanso, ¿no? Esos descansos semanales que están regulados generalmente por sábado y domingo. Y cuando labore pues en la entidad en la que exista una jornada de trabajo reducida, sujetos pues a los regímenes laborales generales, les será aplicable pues esta jornada especial conforme así se determine, ¿no? Sobre el descanso semanal obligatorio, está entroncado pues con las 48 horas, ¿no? En las cuales, o 24 horas que tiene diarias o semanales que tiene que trabajar, ¿no? Luego también un tiempo para el refrigerio, donde este tiempo no tiene por qué formar parte de la jornada de trabajo, sino que tiene que controlarse, supervisarse o reglamentarse con los reglamentos internos para que no en todo caso perjudique estas 8 horas de trabajo que tiene que desarrollar el trabajador. El aguinaldo por fiestas patrias y Navidad, y conforme a los montos establecidos en las leyes anuales de presupuesto del sector público, es decir, esto está entroncado con lo que tenga que dar el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Cada año para el goce de este aguinaldo por fiestas patrias y por Navidad. Vacaciones remuneradas de 30 días naturales, ¿no? El cual pues va a ampliar el plazo de 15 días en los cuales al principio estaba regulado este decreto legislativo 1057. Asimismo, las licencias con goce de haber por maternidad, paternidad y otras licencias de las que tienen derecho los trabajadores, y gozar de los derechos a la que hace referencia la ley 29.783 sobre la ley de seguridad y salud en el trabajo. Estas vacaciones remuneradas, esta licencia y este goce de derechos sobre seguridad social y salud en el trabajo tienen que estar también especificadas en torno a los propios reglamentos de la entidad y de las normas específicas para su goce. El derecho a la libertad sindical, ¿no? Que se ejerce como un derecho constitucional y debe ser ejercitada pues conforme a lo establecido en el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 010-2013 TR y normas reglamentarias. Al respecto, el Estado en estos últimos años ha venido regulando algunas normas en torno a poder constreñir o en todo caso a poder contener o regular de una manera más restrictiva este derecho a la huelga que tienen los trabajadores, que está ligado a la libertad sindical. Es así pues que en los últimos años los trabajadores han desarrollado luchas en las cuales el principal derecho que reclaman es justamente el derecho a su estabilidad laboral, y que está relacionado con los contratos administrativos de servicios y en la aplicación y la promulgación de la ley del servicio civil. Asimismo, el derecho a afiliarse a un régimen de pensiones, pudiendo elegir entre el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones, y cuando corresponda afiliarse al seguro complementario del trabajo riesgo. Esto es necesario que se vea los alcances, ¿no?, que tiene ahora en relación a lo que estipulaba primigeniamente el decreto legislativo 1057, en los cuales el trabajador que ya tenía, en todo caso que venía de SNP o contrato por locación de servicios y que tenía un contrato CAS, podía elegir, ¿no?, el Sistema Nacional de Pensiones, y los que recién asumían como nuevos un contrato CAS tenían que elegir entre el Sistema Privado de Pensiones. Esto lo corrige la norma y lo amplía y le da la posibilidad a todos los trabajadores para que puedan elegir entre el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones, ¿no? Esto ha sido modificado por el artículo 2 de la Ley 29.849, publicada el 6 de abril del 2012 en el Diario Oficial del Peruano.
Sobre la responsabilidad administrativa y civil. Nos señala que los funcionarios o servidores públicos que efectúen contratación de personas que presten servicios no autónomos fuera de la regla del presente régimen incurren en falta administrativa y en consecuencia son responsables civiles por los daños y perjuicios que le originen al Estado. Sobre esta responsabilidad recae también la figura de determinar quiénes son funcionarios o servidores públicos. Y al respecto, ya el Tribunal de Servicio Civil ha planteado también, y el propio Tribunal Constitucional ha señalado también quiénes son los funcionarios o servidores públicos, e incluso a quienes son elegidos por mandato popular, aunque no entren en funciones, estas normas plantean que ya son funcionarios o servidores públicos y son pasibles pues de responsabilidad administrativa o civil en cuanto les corresponda. El concurso público normado en el artículo 8. El acceso pues al régimen de contratación administrativa de servicios va obligatoriamente a desarrollarse mediante concurso público. Este concurso, en realidad, en cuanto a su convocatoria, plazos y todo su proceso, ha sido regulado y establecido claramente en forma muy certera o sucinta en torno a cómo debe desarrollarse a fin de que el trabajador en todo caso no pueda encontrar resquicios de nulidad de estos contratos y a nivel nacional puedan establecerse dichos contratos de modo tal que le dé estabilidad en todo caso al trabajador en todo lo que le concierne a sus derechos. La convocatoria en todo caso se realiza a través del portal institucional de la entidad convocante, en el Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y en el portal del Estado peruano. Es decir, pues la convocatoria en estos tres niveles garantiza pues de que este proceso se desarrolle con imparcialidad y al mismo tiempo haya un mayor control en torno a su desarrollo, ¿no? Sin perjuicio puede utilizarse a criterio de la entidad convocante otros medios de información. Al mismo tiempo, en cuanto a las obligaciones y responsabilidades administrativas, ¿no? Son aplicables pues al trabajador sujeto al régimen laboral de Decreto Legislativo 1057, lo que resulte pertinente la Ley 28.175, la Ley Marco del Empleo Público, la Ley 27.815, la Ley del Código de Ética de la Función Pública y las demás normas de carácter general que regulen el servicio civil. Es decir, en todo aquello que le resulte pertinente, ¿no? Pero los lineamientos incluso sobre algunas situaciones de responsabilidad administrativa que tengan que ser sometidas a proceso disciplinario han sido también regulados por la autoridad del servicio civil y que se añaden pues a estas obligaciones, donde los topes pues de ingresos mensuales, la responsabilidad administrativa funcional o las disposiciones que establezcan los principios, deberes, obligaciones, incompatibilidades, prohibiciones, infracciones y sanciones aplicables al servicio, función o cargo para el que fue controlado, todo ello está sujeto pues a obligaciones y responsabilidades y a las estipulaciones que establezca el contrato y a las normas internas que establezca también la entidad empleadora, ¿no? Este procedimiento disciplinario aplicable a los trabajadores en régimen de contratación administrativa de servicios tiene que ser establecida mediante una norma reglamentaria, ¿no? Esto ha sido incorporado con el artículo 3 de la Ley 29.849. ¿Qué más nos plantea esta ley? En el artículo 10, la extinción del contrato. El contrato administrativo de servicios se extingue por fallecimiento, extinción de la entidad contratante, la renuncia expresa del contratado,
donde el trabajador pues debe comunicar por escrito su decisión, y en un plazo de 30 días naturales se tiene que plantear esta renuncia, donde la autoridad administrativa competente, por propia iniciativa o pedido del contratado, puede ampliar este plazo, ¿no? En este último caso, el pedido de exoneración se entenderá aceptado si no es rechazado por escrito dentro del tercer día natural de presentado. De esta manera también se le da en todo caso la oportunidad para que el trabajador pueda desistirse en todo caso y pueda plantear su situación laboral en mejores condiciones. También está regulado en cuanto al mutuo disenso, es decir, entre el acuerdo entre las partes, entre la institución y el trabajador. Asimismo, por invalidez absoluta, permanente, sobreviniente, y la resolución arbitraria o injustificada, ¿no? Asimismo, también la inhabilitación administrativa, judicial o política por más de 3 meses, que pueda ser en todo caso resuelta contra el trabajador por la autoridad competente, y también el vencimiento del plazo del contrato, ¿no?, que es anual en todo caso, o en el plazo determinado al cual se hizo el referido contrato. Hay que tener en cuenta que la resolución arbitraria o injustificada del contrato administrativo de servicios va a generar un derecho indemnizatorio, es decir, el derecho al pago de una indemnización equivalente a las remuneraciones mensuales dejadas de percibir hasta el cumplimiento del plazo contractual, teniendo en cuenta que esto no puede exceder a un máximo de 3 meses, o un periodo de 3 remuneraciones, y el periodo de prueba, en todo caso, en el cual para que pueda tener derecho el trabajador, es de 3 meses, ¿no?, a esta indemnización. En cuanto al derecho a que el trabajador tenga o obtenga de la entidad su boleta de pago y ya no esté sujeto a que tenga que estar expidiendo recibos por honorarios, como se venía haciendo hasta antes de la promulgación de esta ley. Las entidades pues están obligadas a emitir boletas de pago a los trabajadores, y al mismo tiempo el trabajador a exigir esta boleta de pago, ¿no? Esto también ha sido incorporado en base al artículo 3 de la ley 29.849. Otra incorporación en base al artículo 3 de la ley 29.849 está en torno al régimen tributario. Es decir, que para efectos del impuesto a la renta, las remuneraciones derivadas de los servicios prestados bajo el régimen de la presente ley son calificadas como rentas de cuarta categoría. Específicamente así ha sido planteado, ¿no? En cuanto a las disposiciones complementarias y finales, las referencias normativas en cuanto a la contratación de servicios no personales se entienden realizadas a la contratación administrativa de servicios. Es decir, una vez que el trabajador pasa, ¿no?, al contrato administrativo de servicios, prácticamente lo anterior que tenía, si es que viene de un contrato por servicios no personales, prácticamente ya quedan consumadas o realizadas, ¿no? Disposiciones complementarias y finales. Segunda disposición. En cuanto a las prohibiciones de la contratación de servicios no personales regulados en las normas de presupuestos, nos señala que son aplicables a la contratación administrativa de servicios a que se refiere la presente norma, ¿no? Es decir, las prohibiciones de lo que era el SNP o contrato de locación de servicios le alcanzan pues y son aplicables a estos nuevos contratos en todo aquello pues de que esté referido a la aplicación del nuevo contrato administrativo de servicios. En cuanto a la tercera disposición, nos establece claramente que las entidades pues están prohibidas, ¿no?, del sector público a cubrir cargos de naturaleza permanente a través de empresas de servicios especiales o de servicios temporales o de cooperativas de trabajadores.
Esta ley solo autoriza la contratación de personal a través de empresas o cooperativas intermediarias de mano de obra cuando se trate de labores complementarias, pero no de labores de naturaleza permanente, y que son expresamente calificadas como tales, o en todo caso para cubrir la ausencia temporal de un servidor permanente sin que tal cobertura pueda sobrepasar de 3 meses, es decir, la obligatoriedad que cuando se reemplace a un trabajador o un servidor permanente de la entidad, este contrato no exceda los 3 meses, a fin de que en todo caso no genere otros derechos que están estipulados en este régimen especial de contratación administrativa de servicios. La cuarta disposición complementaria nos dice pues de que las entidades comprendidas en la presente norma quedan prohibidas también de suscribir o prorrogar contratos de servicios no personales o de cualquier modalidad contractual para la prestación de servicios no autónomos. Se señala que tanto el trabajador como la institución están facultadas para sustituir estos contratos antes de su vencimiento por contratos celebrados con arreglo a régimen laboral del contrato administrativo de servicios. En base a esta disposición, pues como ya habíamos planteado, una gran mayoría de trabajadores se pasaron al contrato CAS, dejando pues lo que estaba reglamentado con servicios no personales, contratos de locación de servicios, y de este modo entraron a un régimen laboral en el cual pues al principio, como hemos visto, estaba muy desprotegido en torno a los derechos laborales de los trabajadores. Asimismo, es necesario precisar que frente al CAS como prestación laboral de naturaleza administrativa, establece pues una relación que se entabla entre una entidad estatal y una persona natural cuando celebra un contrato CAS, y de ese modo pues se inaugura este régimen generando serios debates en torno al problema de la normativa que instaura y al mismo tiempo en torno a los legítimos derechos que tenían los trabajadores a contar con una estabilidad laboral después de haber transcurrido muchos años en servicio de la administración pública. Disposiciones complementarias transitorias. Primera, nos señala que las entidades a que se refiere la presente norma que tengan celebrados contratos sujetos a sus alcances deberán proceder a los registros pertinentes en e-Salud en un plazo no mayor de 30 días calendario contados a partir de su entrada en vigencia. Todo esto ha sido ya, en todo caso a la fecha, regulado. Todos los trabajadores cumplieron con esta situación y que ahora continúan pues cumpliendo funciones a través del contrato administrativo de servicios. Esta segunda disposición complementaria transitoria establece pues el periodo de carencia regulado en el artículo 10 de la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, y que no es exigible pues a los contratos administrativos de servicios vigentes a la entrada en vigencia de la presente norma, ¿no? Es decir, no podía exigirse lo que estipulaba esta Ley 26790 en torno a lo que sí es exigible para otros trabajadores. La tercera disposición complementaria transitoria señala pues de que en caso una persona afiliada, una vez afiliada a un sistema pensionario, voluntariamente acepta efectuar aportes por un periodo de servicios anterior a la presente norma, el mismo pues se efectuará sin intereses, mora ni recargo alguno en un plazo en meses igual al doble del número de cotizaciones que efectúe. Al mismo tiempo precisa que los aportes serán registrados por la ONP o por la administradora de fondo de pensiones elegida por aquel como efectuados en el mes que se abonan. Al respecto, esto en realidad en la práctica trajo consigo algunos problemas dentro de los trabajadores en torno al reconocimiento de
de sus aportes, ¿no? Y al mismo tiempo generó pues que sobre todo la Oficina de Normalización Previsional en todo caso irrumpa, ¿no?, en una manera muy necesaria, planteándole a través de diferentes medios de difusión cómo es que el trabajador tenía que desarrollar estos aportes, ¿no? Y pueda pues así ser registrado por la oficina o en todo caso también por el fondo de pensiones que elige el trabajador. En la cuarta disposición complementaria, el decreto legislativo señala pues que entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano, y salvo pues el numeral 6.4, y es precisa en todo caso, aquí se explica lo del numerus apertus en torno a que esto no es exigible para el numeral 6.4 del artículo 6, ¿no?, que estipulado en la presente norma en torno a que se apruebe tenía que aprobarse pues el financiamiento correspondiente por el MEF, en todo caso con el respectivo decreto supremo. En ningún caso se plantea la norma reconoce o genera derecho con carácter retroactivo, ¿no? Es decir, en base a la teoría de los derechos cumplidos, establecida ya por la variada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con claridad se plantea el carácter no retroactivo de esta norma. En todo caso, sus efectos surten a partir de su publicación en el Diario Oficial del Peruano, el del día siguiente, ¿no? La disposición quinta, complementaria transitoria, establece pues que mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros se aprobará el reglamento del presente decreto legislativo, y este reglamento pues se aprobó no dentro de los 60 días, pero no excedió tampoco, porque sí fue aprobado en el año 2008, ¿no? Bien, hasta aquí en todo caso con los aspectos generales más importantes del decreto legislativo 1057, sus modificatorias, y también en torno a lo que se debe de considerar para que el trabajador, en todo caso, ya sea que está sujeto a este régimen laboral de contratación administrativa de servicios, o aquellos que tienen responsabilidad frente a estos trabajadores, puedan aplicar con equidad y con justicia y principios de legalidad derechos que están contenidos en este régimen especial. Al mismo tiempo hay que remarcar que el derecho de los trabajadores principalmente se ve afectado con este régimen especial, y en el cual se invocó hasta su inconstitucionalidad en torno a la estabilidad laboral, que ha sido entendida pues de dos maneras, ¿no?, como una estabilidad de entrada y una estabilidad de salida. Es decir, el contrato a ser determinado le irroga al trabajador una estabilidad para que ese contrato se cumpla conforme a lo estipulado, y al mismo tiempo una de salida en torno que cada año fiscal se tiene que plantear el nuevo contrato que permita al trabajador darle dicha estabilidad, ¿no? Con la normativa del CAS pues y su deslaborización, entonces es difícil pues hablar de una estabilidad laboral, tal como plantea algunos estudiosos en la materia, como el maestro o el doctor Elmer Guamán Estrada, ¿no? Esta ley del contrato administrativo de servicios, este decreto legislativo y sus leyes que la regulan, es necesario que lo veamos también enmarcado dentro de lo que las causas objetivas, ¿no?, determinan para su renovación los trabajadores, y que la entidad pues debe en todo caso, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo de trabajo y de acuerdo a su presupuesto,
lo implementen en todo lo más amplio para el derecho del trabajador. Eso sería todo. Muchas gracias.